Hola a todos, continuamos con un capítulo más del curso de AutoCAD. Damos por zanjado el tema de acotación de momento. Aún nos queda por ver cómo acotar en perspectiva, cómo acotar en 3D y cómo acotar en presentaciones, ¿vale? Pero esto lo veremos cuando llegue el momento oportuno. De momento damos por zanjado el tema de acotación. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, está el grupo, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Ahora vamos a empezar con un tema nuevo que nos llevará también pues probablemente 2 o 3 vídeos, depende, porque bueno, depende de cómo vaya la cosa. Y el tema va a ser pues algo que tiene bastante controversia. Los bloques y las referencias externas. Todo el mundo cree saber qué son y para qué se utilizan. Sin embargo, ni el propio fabricante Autodesk es capaz de dar una definición acertada de lo que es un bloque y cuál es su utilidad. Porque si buscamos en la ayuda, pulsando F1 y buscamos aquí bloque o bloques, da lo mismo porque nos van a dar los mismos resultados. Vemos que hay un montón de enlaces que hacen referencia a lo que es un bloque, pero bueno, el que nos puede ser un poco quizás interesante es este que dice acerca de la definición de bloques. Pensamos que aquí nos va a comentar un poco pues qué es un bloque y cuál es su utilidad. Sin embargo, cuando hacemos clic en él, pues nos dice aquí que puedes crear bloques asociando bla 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 cada vez que crea un bloque, y sigues leyendo y sigues leyendo y sigues leyendo y quedaste igual que estabas, porque te habla de bloque como si tú supieras o tuvieras la obligación de saber qué es un bloque y cuál es su utilidad. Es decir, aquí no te dice en ningún momento qué es un bloque ni para qué se utiliza un bloque, simplemente te habla de cómo se crea un bloque, de usar el bloque, etcétera, etcétera, pero nada más. Si nos volvemos para atrás, vemos que bueno, que aquí hay muchísima información, pero ninguna de ellas nos define lo que es un bloque. Si pulsamos en la siguiente, aquí vemos el comando bloque. Si pinchamos en él, a ver qué nos cuenta, nos dice que este comando que crea una definición de bloque a partir de objetos designados. Punto. No hay más que decir. El resto ya son enlaces a otras cosas y bueno, y aquí un poco de los pasos a seguir para ejecutar el comando, etcétera, etcétera. Pero en toda la ayuda no tienes una definición clara de qué es un bloque y cuál es su utilidad. Más que qué es, porque qué es más o menos sí te lo explican. Bueno, hay que indagar un poco, pero al final llegas a la conclusión de qué es un bloque. Pero en ningún momento te dice cuál es su utilidad. Busques lo que busques, no lo vas a encontrar, ¿vale? Porque no lo pone. Bueno, aquí os voy a explicar porque es algo que... Bueno, yo os lo digo por experiencia porque es que esto me pasó a mí también en su momento. Cuando yo empecé con AutoCAD, pues... obviamente no tenías por ningún lado qué es un bloque ni cuál es su utilidad. A raíz de ir trabajando prueba y error, fui descubriendo poquito a poco cuál era la utilidad de un bloque y cuál era la utilidad de una referencia externa, porque en realidad todos sabemos lo que es, pero no sabemos cuándo utilizarlo, que ese es el problema, o cuándo deberíamos de utilizarlo, ¿no? ¿Qué es? Todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo sabe que un bloque y una referencia externa son un grupo de elementos, ¿vale? O de entidades, como queráis llamarlo. ¿Qué son las entidades? Pues las entidades es aquello que nosotros utilizamos para dibujar: líneas, polilíneas, círculos, arcos, rectángulos, sombreados, etcétera, etcétera. Todo eso son entidades. Bien, pues un bloque o una referencia externa no es otra cosa nada más que un conjunto agrupado de esas entidades, que obviamente forman algo coherente, como puede ser una mesa, una silla, un coche, una persona, o lo que estáis viendo en pantalla, una cizalla hidráulica o el plano de una cizalla hidráulica. Hasta ahí todos lo tenemos claro, ¿no? Bloques y referencia externa, bueno, pues es un grupo, un conjunto agrupado de entidades. Estas entidades son pues líneas, círculos, arcos, etcétera, etcétera, que forman un dibujo que tenga sentido, ¿vale? Como los que acabamos de mencionar u otros, planos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que obviamente son dibujos que utilizamos para la creación de planos, por tanto, pues
desde pilares hasta coches, pues cualquier objeto puede ser un bloque, realmente cualquier objeto puede ser un bloque. Ahora, ¿cuál es su utilidad? Vamos a decir que cuál es su utilidad. ¿Por qué debemos usar bloques o para qué queremos usar bloques, ¿no? Porque tú dices, bueno, vamos a ver, lo mismo me da tener un bloque que tener una referencia externa. En un principio parecen lo mismo. ¿Qué funcionalidad tienen? Que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Bueno, su funcionalidad os la voy a explicar gráficamente, porque no hay nada mejor que una imagen, ¿vale? Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros aquí tenemos, como podéis ver, una vista de frontal de la cizalla hidráulica que estamos diseñando en el curso de FreeCAD. Los que seguís el curso de FreeCAD, pues lo sabréis. Los que no seguís el curso de FreeCAD, pues os lo digo yo. Estamos haciendo en 3D toda esta máquina, ¿vale? Porque es una máquina compuesta de muchas piezas, como podéis ver en pantalla, ¿vale? Bien. Esta máquina o este plano se compone de varias piezas. Como podemos ver, lleva aquí una especie de orejetas, ¿vale? Que es donde va enganchado lo que es el pistón, ¿vale? Que tenemos el pistón y el cilindro, que son dos piezas distintas. Luego hay un cuerpo central, ¿vale? Tenemos una especie de soporte que cierra o une las orejetas al cuerpo central, y luego tenemos lo que son las cuchillas, ¿vale? O las cizallas, que son abiertas y cerradas por estos pistones que vemos aquí en el lateral. Tenemos dos cuchillas, una a la izquierda y otra de la derecha. Bien, en este dibujo que tenemos, como podemos observar, está hecho con líneas, ¿vale? Ahí tenemos una línea, aquí tenemos un arco. ¿Cómo podemos saber lo que es? Bueno, pues podemos saber lo que es muy fácilmente. Si pinchamos botón derecho en ello, bueno, simplemente si nos quedamos encima, sin pulsar nada, solamente que ponernos encima y que quede así remarcado, veis que se ilumina, automáticamente nos sale este papelito de información y nos dice lo que es. Como podemos observar, eso es un arco. Si nos ponemos encima de esto y nos quedamos ahí unos segundos, nos dice que es un círculo. Y así sucesivamente con cada cosa. Además nos dice el color de la capa en la que está y qué tipo de línea tiene. Si os fijáis, si nos paramos en este, el tipo de línea ya nos dice que tiene un tipo de línea X, ¿no? Como veis, todos son círculos, líneas, etcétera, etcétera. El dibujo parece complejo porque tiene mucho... Bueno, hay muchas líneas, muchos arcos, un complejo aquí de círculos y arcos unidos todos en uno para formar este dibujo, ¿no? Bien, todo esto está muy guay. Nosotros podemos pinchar y mira una línea, o el eje, que lo podemos seleccionar el círculo. Bueno, podemos seleccionar todo porque lo hemos hecho línea a línea. Vale, ahora viene la gran cuestión. Una vez que tengo hecho este ensamblaje, podemos llamarle, es un ensamblaje, ahora me piden sacar dibujar cada plano, el plano de cada pieza, separadas. Esto mismo, es decir, de frontal, pero cada pieza por separado, no en conjunto. Bueno, dices tú, no las voy a volver a dibujar porque ya las tengo dibujadas, simplemente las voy separando y ya las tengo. La que esté torcida, como por ejemplo el pistón, lo pongo derecho, rotándolo y listo, ¿no? Bueno, hasta ahí está bien pensado. Ahora vamos a tratar de hacerlo. Vamos, por ejemplo, vamos a ir separando, ¿no? Bien, nosotros ahora cogemos la herramienta copiar, porque necesitamos copiar. Y vamos copiando, o mejor, vamos a hacer algo más sencillo. Copiamos todo, incluso el eje, lo copiamos todo, ¿vale? Y de aquí vamos separándolo ya. En vez de andar copiando cada trozo y tal, que a lo mejor me puede quedar algo por ahí, hacemos una copia y simplemente vamos separando las cosas, las selecciono y las muevo, las saco fuera, para así saber cuál he hecho ya y cuál no, ¿vale? Porque a lo mejor de los pistones pues solo necesito uno, el otro es exactamente igual, pues no tiene ningún sentido. Vale, pues yo cojo mover y vamos a empezar por aquí. Yo selecciono todo esto, tengo que ir uno por uno, obviamente. Vale, hasta ahí lo tengo, bien, lo saco para acá. Ahí lo tengo. Como dijimos antes, lo ponemos recto.
clic aquí, en rotar, cogemos referencia, volvemos a clicar en el centro, marcamos un punto aquí y recto. Ya lo tenemos. Bien, vamos a separar ahora el cilindro. Vamos a coger mover, tenemos que ir señalando todo, sin que se nos falte y nos sobre nada. A veces es complicado de seleccionar. Vale, ahí estamos. Bueno, junto con el agujero, bueno, pues ha sido bastante sencillo seleccionarlo, moverlo y lo sacamos para acá. Hacemos la misma operación, rotar, clic aquí en el medio, cogemos referencia, volvemos a clicar en el medio, en el centro y a la vertical. Vale, ya tenemos la otra pieza. Bien, hasta aquí todo genial. A ver, disculpad un momento, que ya siempre que me pongo a grabar, alguien tiene algo que objetar. Bueno, bobadas. Bueno, continuamos. Vale, hemos sacado las dos piezas. El eje, en este caso, bueno, pues lo podemos borrar, nos sobra. No lo necesitamos, luego ya pondremos unos ejes a estos adecuados. Volvemos a coger la herramienta de mover y ahora vamos a sacar la orejeta esta. Vamos a seleccionar todo esto y esto, vale, y aquí este trocito y este trocito. Bien, clic y la sacamos para aquí fuera. Esta no la vamos a poner recta, pues esta es su posición recta. Vale, lo último, las dos últimas piezas que nos quedan serían las dos cuchillas, que no son iguales, y el cuerpo central. Ah, bueno, y el plato de arriba. Vamos a coger el plato de arriba, sería todo esto. Este lo sacamos aquí, no tenemos que rotarlo, pues ese está en su posición original. Y ahora cogemos pues el cuerpo central. Aquí tenemos que seleccionar esto, porque son objetos muy pequeños y se nos pueden olvidar. Y lo saco para acá. Vale, aquí veo que se me ha olvidado ya algo. Se me ha olvidado porque falta el agujero de aquí. Deshago y voy a volver otra vez a moverlo todo junto. Porque podría haber vuelto otra vez a coger el agujero, pero el problema es que debo averiguar cuál es. En principio es este. Vale, aquí tengo que andar averiguando qué objeto pertenece a qué objeto. Vale, hasta aquí la cosa más o menos me ha salido sencilla, ¿no? He separado estos objetos y no he tenido mayor problema. Pude haberme olvidado de estos trocitos tranquilamente y me han quedado ahí. Tampoco era mucho problema porque sin estos trocitos me vengo sin ellos, siempre puedo coger una línea y cerrarlos, ¿no? Aquí no habría mucho problema. Y el círculo, pues bueno, lo puedo copiar o lo puedo mover otra vez y tampoco tendría problema. Vale, estas dos no me hacen falta para nada, por tanto las selecciono y las voy a borrar. Con cuidado de no cargarme nada, claro está. Aquí, por ejemplo, pues me he cargado dos cosas, porque me falta el círculo del otro lado. Vamos a coger y hacer una simetría de este círculo respecto a este eje, ¿vale? Para tener el del otro lado, porque estas cuchillas también llevan sus agujeros. ¡Ey! Que no le di a... Me faltó terminar el comando. No. Ahora sí. Vale, ahora aquí viene lo complicado. Separar estas dos cuchillas. Vamos a ver cómo nos apañamos. Cogemos la herramienta de mover porque aquí hay un jaleo de líneas tremendo, podemos decir. Vale, tenemos por aquí, pues, a ver lo que tenemos. El agujero, tenemos esto, esto, que no se nos olvide este trozo, ni este. Aquí, pues a ver lo que cogemos, hay que ir con mucho cuidado, podemos llevarnos cosas que no son de nuestra cuchilla. Vamos a ir seleccionando
Ya veis lo que conlleva despiezar una cizalla que, bueno, que está dibujada solo con líneas, círculos y arcos sin convertir a bloque ni a nada. Estoy seleccionando a ojo porque no tengo ni puñeterísima idea de por dónde voy y lo he hecho yo. No os digo nada qué ocurre si en vez de hacerlo yo lo hace otra persona y lo tengo que desensamblar yo. Bueno, aquí pues podemos observar que me he equivocado completamente porque creo que lo que tenía que haber seleccionado eran estos y no aquellos. Me toca deshacer y volver a repetir porque uno entra dentro del otro, con lo cual creo que es todo esto lo que me tengo que llevar y esto. Ya veis que esto y no es una de las piezas más complejas que nos podemos encontrar. Esta es relativamente sencilla. Nos podemos encontrar cosas muy complejas que están hechas trocitos, como es este caso, porque está hecho, bueno, no porque esté hecho a mal hacer, sino porque está hecho a base de líneas, arcos, círculos y demás historias, ¿no? Tal y como se dibuja en AutoCAD, bueno, y en cualquier programa de dibujo y diseño. Tenemos que ir trocito a trocito seleccionando todo con mucho cuidado de no equivocarnos y no liarla, ¿vale? Porque podemos estropear todo el dibujo. Bien, lo llevamos para acá y ahora creo que sí, a pesar de que aquí, pues, obviamente me faltan trozos. A ver si consigo llevarlo a cerrar, quizás con la herramienta de alargar o extender. Esta es la de longitud, no, la de alargar. Hasta aquí. No. Repetimos, botón derecho y a ver si es capaz. No, no es capaz. Bueno, no pasa nada porque puedo coger, dibujar un círculo hasta esta intersección y ya está. Y ahora selecciono el trocito de abajo y lo borro. Ya está. Vale, esta la he logrado sacar. Y esta otra, por suerte, pues como ya está liberada, pues la he logrado también sacar, teniendo obviamente que hacer distintas operaciones, como por ejemplo, veis, ahí estaba el trozo que faltaba del otro lado, pero bueno, no pasa nada porque aquí cogemos y cerramos esto. Vale, aquí tenemos separada la cizalla completamente en trozos y sigue siendo líneas sueltas, ¿vale? Siguen siendo líneas sueltas y arcos y círculos y demás historias. Lo he logrado separar, me ha llevado un buen rato, como podéis ver, y esta no es una figura compleja. Las hay mucho más complejas, mucho más solapadas unas con otras, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver otra que tengo yo aquí, que es la misma, como podéis observar, pero esta está hecha con bloques. Cada pieza está separada con bloques, ¿vale? Ahora me dicen, oye, que tienes que hacer lo mismo, pero ahora con esta. Voy a mover esto, perdón, esta es la que he copiado, ¿no? Sí, correcto. Movámosla para acá, que me he equivocado. Esta no, la que tengo hecha con bloques sería esta que tenemos aquí. Bien, ahora me dicen que tengo que hacer la misma operación con esta. Fijaros lo rápido que es cuando tenemos las cosas hechas con bloques. Bueno, antes que nada voy a hacer una copia, ¿vale? Para tenerla completa y la despiezada. Ahí está. Que podía haber hecho copias sin necesidad de hacer esto, pero bueno, yo ahora cojo y muevo. Fijaros, esto como es un bloque, ahí está. No tengo ni que pararme a mirar qué es qué. Os dais cuenta, ¿no? La facilidad con la que yo puedo ahora desmontar, luego lo giro. Fijaros lo que nos costó o lo que me costó solucionar esta. Mirad.
¿vale? Al ser bloques, todo está agrupado por pieza. Fijaros lo fácil que es desmontarla. ¿Que ahora queremos poner esta recta? Pues muy sencillo, cogemos girar y hacemos la misma operación que hicimos antes. Clic aquí en el centro, referencia, clic aquí, clic ahí y lo ponemos recto. Nuevamente, girar, aquí en el centro, referencia, volvemos a indicarle el centro, volvemos a indicarle este punto medio y simplemente lo llevamos a la vertical. Esto ya lo hemos visto con la herramienta de rotar, ¿vale? En el capítulo de rotar. Ya veis qué fácil es, ¿vale? El hacer cuando tenemos, digamos, nuestras piezas o nuestra máquina hecha por bloques. Ya veis qué fácil es desmontarla y volver a montarla. No tenemos ningún tipo de problema en seleccionar otra vez y volver otra vez a ensamblarla tal y como la teníamos, ¿vale? Tan simple como mover a su punto, mover, ahí está, esta la movemos también a su sitio, movemos esta, ahí, y esta otra la movemos a ese centro, ¿vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle la rotación que nosotros queremos a esta, por ejemplo, con referencia nuevamente, porque si cojo y decido cuánto quiero yo rotar esto, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora rotar esta con referencia de este centro a este punto y esta línea. Y no lo dejé bien alineado. Bueno, es igual, porque puso un ángulo a ojo y obviamente no es un ángulo a ojo, pero bueno, es que aquí, claro, lo hice mal. Perdonad, vamos a corregirlo, anda. Vamos a corregirlo porque la primera que hay que rotar es esta, como referencia, desde este centro, este punto, y obviamente tenemos que llevarlo a este centro, que es a donde tiene que mirar, tal y como la cuchilla está cerrada. Y ahora giramos esta. Bueno, podríamos haber girado esta también sin ningún tipo de problema, pero bueno, clic aquí, referencia desde este centro, nos vale este mismo punto a este otro centro, ¿vale? De centro a centro, y así entonces ya nos queda perfectamente alineada. Bueno, lo único que nos quedaría pues sería hacer una simetría de estas partes. Fijaros qué fácil es seleccionar todo al tenerlo hecho todo por bloques. No, ya está, montado otra vez. Sin embargo, aquí pues tenemos que andar seleccionando cada cosa, porque se nos, claro, aquí tienes que coger y tienes que mover, otra vez esto, clic aquí, y ahora sepáralo, pues tienes otra vez que hacer la misma película, otra vez a seleccionar todos los trocitos, ¿vale? O sea, una odisea. Y vuelvo a repetir, no es una pieza o no es un ensamblaje complejo, ¿vale? Cuando realmente tenemos una pieza compleja podemos alucinar si queremos hacer tal cosa como esta. Os puedo asegurar que nos vale más la pena dibujarlo que intentar separarlo, ¿vale? Entonces podemos estar viendo la utilidad que pueden llegar a tener los bloques, ¿vale? El tener grupos de entidades agrupadas de tal manera que las podemos mover independientemente unas de otras. Con eso conseguimos tener piezas, que esas piezas las podemos duplicar, copiar, rotar, escalar, todas en conjunto sin que nada se nos estropee, ¿vale? Porque fijaros que aquí, vuelvo a repetir, es una pieza simple, pero imaginaros que nosotros cogemos mover y, bueno, por lo que sea seleccionamos en este otro sentido y no nos dimos cuenta que hemos seleccionado parte de otra. Y nosotros esto lo movemos aquí. Y por lo que sea, estamos tan concentrados en nuestro dibujo, no nos hemos dado cuenta de este desastre que acabamos de hacer. Y seguimos trabajando. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué pasó aquí? Madre mía, ya la lié, no sé qué, tal. ¿Vale? En este caso sería muy fácil de corregir, pero en dibujos mucho más complejos os puedo asegurar que no es muy fácil de corregir. Vale, hay mucha gente que cree que cuando le preguntas qué es un bloque y para qué sirve, lo primero que te dicen que es para poner puertas, ventanas y todo tipo de muñequitos, farolas, arbolitos y demás en los planos y en los dibujos. Bueno,
A ver, es una opción, ¿no? O una manera de decirlo, pero no es eso, digamos, su utilidad, ¿no? No es para decorar, como mucha gente piensa, para decorar nuestros dibujos, no. Realmente la utilización de bloques sirve para, digamos, dividir en piezas nuestros dibujos, ¿vale? En piezas que sean más fácilmente manejables. Como veis, líneas, arcos y todo esto, sobre todo cuando por necesidad del proyecto se superponen, porque es muy típico, ¿no? Es muy típico que, bueno, pues que en una casa o en una planta de una casa tengamos, por ejemplo, pues el sombreado de las baldosas del suelo. A su vez el cableado de la instalación eléctrica que está encima, y a su vez la instalación de fontanería que también está encima, o están unos encima de otros. Si lo tenemos todo tal y como lo dibujamos por entidades sueltas, obviamente eso es prácticamente imposible de manejar, porque nos sería muy difícil de seleccionar. Alguno dirá, bueno, si lo hacemos por capas, sí, si lo haces por capas, podrías ir ocultando capas y podrías ir, digamos, seleccionando, por ejemplo, la instalación eléctrica o lo que sea. Pero es que dentro de cada instalación o cada cosa hay un montón de cosas. No solamente es el cableado, sino todos los aparatos, y los aparatos llevan, si los haces bien, llevan tornillos, llevan miles de piezas tal vez. Si todo eso vas a crear por cada piececita, vas a crear una capa, pues AutoCAD te dirá que no tiene tantas capas, ¿vale? Para hacer tantas cosas. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues aquellas piezas que van en conjunto, o aquellas máquinas que van en conjunto, se agrupan en bloques, ¿vale? Un bloque no es nada más que un conjunto, un grupo, ¿vale? Lo llaman bloques, como lo podían haber llamado grupos, agrupar. Como veis aquí, pues tenemos distintas piezas perfectamente agrupadas, ¿vale? Para luego poder trabajar independientemente con ellas como nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, pues rotar esto para abrir esta cizalla, pues sería muy sencillo. Solamente tendríamos que utilizar la herramienta rotar y abrir la cizalla los grados que nosotros quisiéramos. Sería tan sencillo como, por ejemplo, ponerle aquí, qué sé yo, 45 grados, que abriría pues una cosa así, y aquí pues otros 45 grados, que me lleva para el mismo sitio. Tenía que haberle puesto menos 45 grados, menos 45 grados, ahí está, ¿vale? Y ahora lo único que nos queda pues es ajustar los pistones. Este lo llevamos a su centro, que sería ese, y este lo llevamos a su correspondiente lugar. Rotamos, clic, el centro este, por referencia, y lo único que tenemos que hacer es señalar la vertical que tiene y a qué punto mira, que sería ahí. Y lo mismo hacemos en el otro lado. Clic aquí, por referencia, clicamos ahí, nos vamos aquí y nuevamente mirando al centro. Este otro yo lo borraría y simplemente haría simetría. ¿No? Y listo. Ya veis qué rápido es, por ejemplo, abrir 45 grados la cizalla, ¿no? Si intentamos nosotros hacer esto aquí, pues podemos alucinar. De mano vamos a llevar esto a su correspondiente sitio, que sería ahí, ¿vale? Porque está todo en trocitos. Si nosotros queremos poner esto en 45 grados, primero tenemos que montarlo. Y luego pues tenemos que volver otra vez a seleccionar todo para para rotarlo, volver a seleccionar la otra entera para rotarla y así sucesivamente. Hombre, la puedes llevar ya rotada, no te digo que no, pero a ver, podemos hacer las cosas. Si le buscamos las cosquillas, encontramos manera de poder hacerlo, pero nos va a llevar mucho tiempo. Y aparte, vale, tú ahora me puedes decir, mira, esta coges, la rotas ya a 45 grados,
¿vale? Y así ya la llevas puesta, no la tienes recta para tener luego que volver otra vez a seleccionarla para volver a rotarla, porque tenemos que seleccionar trocito por trocito. Bueno, tenemos ventana obviamente, pero cuando tenemos cosas que se solapan, la ventana no te vale porque te va a seleccionar de lo que quieres y de lo que no también, entonces no te serviría. Bueno, vale, dices tú, vale, la roto, muy bien. La dejamos rotada, menos 45 grados, ahí está. Y ahora ya la puedo llevar a su sitio y al final hago lo mismo que tú con los bloques. Sí, muy bien, pero es que yo con los bloques ahora si quiero puedo coger y rotar esto, en vez de 45 puedo rotarlo 30, o 25, o 10, o 13,5, o 90, o 75, o darle a 360 grados. Puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Y siempre voy a poder. Sin embargo aquí, ahora lo tienes a 45 grados, pero en el momento que solapas está allí y esto aquí, ya tienes otra vez que volver a seleccionar todo porque ya no te sirve ventana. Lo cual pues sería terrible, ¿no? Estar cada poco haciendo eso. Imaginaros que cada poco tenemos que estar metiéndole distintos grados para distintos planos, lo que sea. Es que puede ocurrir cualquier cosa y podemos llegar a tener que hacer cualquier cosa, con lo cual pues con los bloques nos facilitaría mucho el tema. ¿Qué más ventajas nos ofrecen los bloques? Aparte de tener entidades agrupadas que las podemos mover, seleccionar, rotar, escalar, etcétera, etcétera, de un solo golpe, sin tener que andar seleccionando cada trocito. Bueno, además de esa posibilidad, también tenemos muchas otras. Un bloque, si nosotros lo editamos, por ejemplo, yo voy a editar este bloque. Sí. Fijaros que es un bloque, ¿vale? Si yo este bloque, por ejemplo, le añado aquí, vamos a añadirle aquí un círculo, ¿vale? Por poner algo. Un círculo, vale, ya está editado el bloque, le digo sí, guardar los cambios en el bloque. Fijaros que el círculo aparece ahí, pero también aparece aquí. ¿Por qué aparece aquí? Bueno, pues porque es un bloque gemelo y al ser bloques, los dos, cuando yo edito un bloque, todos aquellos bloques que son copia de ese bloque automáticamente se actualizan. Si yo me vengo aquí y le añado un círculo a este, así, pues podemos observar que el resto no se actualiza, ¿vale? Porque aquí no hay nada que actualizar, son líneas sueltas. Sin embargo, aquí podemos observar que no solamente se me ha actualizado este, sino fijaros en el resto de figuras donde tengo los bloques añadidos. Os dais cuenta que en todas las figuras, menos aquí incluida, este sería el bloque original. Fijaros que en todos los bloques del mismo elemento se me ha actualizado, ¿vale? En todos los dibujos, con la cizalla abierta, con la cizalla cerrada, con la cizalla abierta en otro ángulo distinto, con la cizalla desmontada, se me ha actualizado el bloque que yo he hecho allí donde yo lo tenga colocado con el ángulo o la apertura o la orientación que yo tenga. Algo que con un dibujo simple sería totalmente imposible, ¿vale? Al mismo tiempo yo puedo insertar bloques que se escalen. Por ejemplo, fijaros, si yo hago una copia de este como podía ser de ese otro, ¿vale? Vamos a hacer una copia, por ejemplo, de este otro. Yo este bloque puedo escalarlo con la herramienta de escalar y puedo decirle que sea 2:1, es decir, 2 veces su tamaño real. Y este otro, pues voy a hacer lo contrario. Voy a decir 1/2, es decir, la mitad de su tamaño real. Lo estamos viendo, ¿no? Vale, yo ahora voy a editar cualquier bloque. Este bloque, doble clic, sí, edítalo. Y ahora voy a quitar este círculo, ahí, que no era capaz de seleccionarlo, y voy a dibujar otra cosa. Por ejemplo, pues voy a coger líneas. En vez de una línea, mira, voy a dibujar un rectángulo así y lo voy a mover del punto medio a esa intersección.
quiero esa entrada ahí, y además aquí quiero recortar pues esto. Vaya, que no le di botón derecho, y ahora recortamos todo eso. Y esto también. Ahí está. Quiero ese hueco ahí, ¿vale? Fijaros que aquí en el editor de bloques, bueno, esto no os preocupéis que lo vamos a ir viendo todo, ¿vale? No, de momento es teoría, luego veremos la práctica. Fijaros que aquí, dentro del bloque, digamos, estamos dentro del grupo, ya veis que todo lo demás ha desaparecido y aquí se nos ha puesto el fondo como en un color grisáceo tirando a blanco, ¿vale? Esto quiere decir que estamos como si nos hubiésemos metido dentro del grupo. Estamos dentro del grupo y todo lo demás está fuera, ¿vale? Para salir debemos darle al botón este de cerrar el bloque. Yo lo he editado, veis que dentro está completamente suelto, ¿vale? Ahí veis que nos pone que es un arco, aquí veis que nos pone que es un círculo y aquí nos dice que es una línea, ¿vale? Damos a cerrar y ahí nos dice que si queremos guardar los cambios dentro del cilindro, le decimos que sí. Fijaros cómo automáticamente todos los cilindros se me han actualizado con esa mueca. Todos los cilindros que pertenecen al bloque. Ahí lo veis, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los que he escalado? Vamos a verlo. Mantiene, como podéis ver, el dibujo, se mantiene la forma, pero mantiene las proporciones, es decir, la escala que yo le he metido. Fabuloso, ¿verdad? Vamos a ver con el dibujo que no es un bloque. Como podemos observar aquí, el cilindro no ha sufrido ningún tipo de cambio. ¿Vale? Ahí lo podemos ver. Aquí que no nos engañe esto, ¿vale? Que aquí no hay tal rectángulo. De todos modos, creo que se ve que es más pequeñito y aquí no está, ¿vale? Con lo cual podemos observar que los bloques tienen pues muchas facilidades que nos ofrecen que de otra manera pues sería muy complicado, ¿vale? Por ese motivo los bloques se suelen utilizar a la hora de, bueno, pues por ejemplo las plantas de las casas, los planos de plantas, pues se suele utilizar para las puertas, para las ventanas, para infinidad de elementos. ¿Por qué? Porque suelen ser cosas que suelen ser iguales, pero a lo mejor con una escala un poco diferente o una longitud un poco diferente, y eso nos lo permite hacer los bloques. En muchas ocasiones pues es útil porque nosotros podemos modificar una puerta por otra. A lo mejor tenemos una puerta, yo qué sé, de doble hoja y de repente nos dicen no es de doble hoja, es de corredera. Editamos el bloque, cambiamos el dibujo y automáticamente se nos cambia en todo el plano, lo cual pues es una pasada, ¿no? Los bloques en realidad tienen muchísimas posibilidades, ¿vale? Todo es encontrarlas. ¿Cuándo debemos de utilizarlos y cuándo no? Yo desde mi punto de vista deberíamos de utilizar bloques prácticamente siempre, porque es bueno trabajar con las cosas agrupadas, nos va a ser mucho más fácil de seleccionar, nos va a ser mucho más fácil rotarla o modificarla de cualquier manera, tanto escalarla como copiarla, como moverla, como rotarla o deformarla estirándola o cualquier cosa que se nos ocurra, podemos hacer con los bloques. Por el contrario, si solamente tenemos líneas, arcos y círculos ahí puestos, pues podemos trabajar, porque a ver, hay gente que dice, no, es que así no se puede trabajar. Sí se puede trabajar porque hasta ahora lo hemos estado haciendo con cosas simples, pero lo hemos estado haciendo. Y aquí habéis visto cómo he podido desmontarla y cómo he podido volver a montarla, ¿no? La cizalla, poder se puede, pero nos lleva muchísimo más tiempo y obviamente pues nos puede rucar mucho la cabeza porque, como vuelvo a repetir, no es un objeto excesivamente complejo, ¿vale? Si abrimos un plano realmente complejo, ahí sí que vamos, ponemos el grito en el cielo, ¿vale? Porque editar algo ahí si no está en bloques, muy difícil. Vale, y luego la pregunta del millón. ¿Debo de utilizar bloques absolutamente o hacer todo, que todo sea bloques? Ahí es donde entran, digamos, las referencias externas. Tenemos bloques y tenemos las referencias externas. En este dibujo que tenemos aquí hay las dos cosas.
¿vale? Tenemos bloques y tenemos referencias externas. Ahora os diré qué es uno y, bueno, qué es uno. Los bloques ya sabemos lo que es. Y las referencias externas, de momento estamos pensando que es lo mismo, porque su definición es la misma. Es un grupo o un conjunto de entidades, líneas, arcos, polilíneas, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, es que es lo mismo que un bloque, ¿no? Sí y no. Ahora vamos a verlo. Bien, aquí en este dibujo yo tengo bloques y tengo referencias externas. ¿Cómo podemos saber cuál es una referencia externa y cuál es un bloque? Yo si me paro encima de este objeto, ¿qué me dice? Me dice referencia a bloque. Esto quiere decir que es un bloque. Si me paro en este otro, me dice que es un bloque nuevamente. Este me dice que es un bloque. Si me pongo encima de este podemos ver que no se ilumina. Sin embargo, si lo selecciono, es una especie de bloque, ¿no? Podemos observar que es una especie de bloque. Sin embargo, cuando me paro encima de él, este no se ilumina. Es como si estuviese, pero no está. ¿Vale? Aquí tenemos los bloques, más bloques. Vemos que todo esto son bloques. Sin embargo, estos dos, ¿qué pasa con estos dos? No se iluminan. ¿Por qué no se iluminan? Y aquí tampoco se iluminan. Nada. Sin embargo, estos sí, vemos que se iluminan. No. Y no. Bueno, el motivo por el cual no se iluminan es porque son referencias externas. ¿Y qué quiere decir esto de referencias externas? Bueno, las referencias externas realmente es como si tuviésemos un fantasma, por decirlo claro, lo que tenemos es un fantasma de una pieza o un elemento. Y diréis, ¿qué demonios estás contando? Sí, amigos, un fantasma, por eso no se puede seleccionar. Lo vemos, pero realmente es como si no estuviese ahí, ¿vale? Está haciendo referencia a un archivo que tenemos en el exterior, en el disco duro de nuestro ordenador, no al dibujo propio. En el dibujo propio están los bloques siempre están en el dibujo. Sin embargo, las referencias externas no pertenecen a este archivo. Las referencias externas pertenecen a otro archivo, ¿vale? Vamos a abrir una. Vamos a archivo, abrir, y nosotros aquí podemos observar que dentro de esta carpeta yo tengo el plano de tijera hidráulica. Dentro de este plano están los bloques incluidos, sin embargo no están las referencias externas. Y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Yo me voy a ir a la carpeta, que está por aquí, a ver si la encuentro, que eso es otra, porque tengo tantas cosas que es muy difícil encontrar nada. Aquí está. Bien, aquí tenemos el plano, tijera hidráulica, ¿vale? Yo voy a hacer una copia de este plano y voy a pegarlo aquí, en el raíz. Aquí mismo. Lo voy a pegar aquí. Bueno, ya lo tenía por lo visto. Pues sí, reemplázalo. Vale, ahí se queda. Y ahora voy a abrir ese plano que he copiado en otro lado de mi disco duro. Le doy a abrir. En lugar de dentro de la carpeta de referencia planos, me salgo fuera y yo aquí tengo que tener uno que se llama tijera hidráulica, que sería este. Vale, aquí vemos que se visualiza todo lo que tenemos aquí. Vale, yo le doy a abrir y podemos observar de que aquí se queja de lo siguiente. Ya de mano vemos que en el dibujo no aparecen las cuchillas, eso ya lo podemos observar. Y aquí nos dice que no se han podido encontrar o leer uno o más archivos de referencia. ¿Qué deseamos hacer? ¿Tratar de buscarlos o omitirlos? Pues voy a omitirlos. Y ahí está, podemos observar que son los dos el mismo archivo. Voy a ponerlo en mosaico horizontal. Esta no puedo eliminar ese, hombre. Bueno, pues mira, ponemos este y este otro. Podemos observar que son el mismo archivo, sin embargo, vemos claramente que aquí faltan las cuchillas, que no aparecen por ningún lado. ¿Por qué no aparecen por ningún lado? Bueno, pues porque estas cuchillas que tenemos aquí están referenciadas justo dentro de esta carpeta. ¿Dónde está? Que la he perdido nuevamente. Aquí. Es decir, este archivo, que es el que tengo aquí arriba, hace referencia a estas que están aquí.
estos archivos. Sin embargo, la otra que tenemos aquí abajo, como la he sacado fuera de esta carpeta y está por aquí, por algún lado de por aquí, ya lo he perdido otra vez. ¿Dónde estás? Tengo tanto aquí que no encuentro ya nada. Tengo que poner un poco de orden. Aquí. Este archivo está buscando esos dos archivos aquí, en la unidad E. Y sin embargo no está en la unidad E. Está en la unidad E, pero dentro de referencia de planos. Evidentemente, como no puede entrar, porque está fuera, pues me dice que no existen. Ya veis que los bloques no ha tenido problema, los bloques están aquí. Ya veis que siguen siendo bloques, perdón, es este otro. Los bloques ya veis que están aquí, siguen estando aquí. ¿Por qué? Porque los bloques se guardan con el archivo. Sin embargo, las referencias externas es su otro archivo aparte, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen las referencias externas frente a los bloques? ¿O qué diferencia, podemos decir? Bueno, si nosotros abrimos una referencia externa, que no es más que un archivo DWG, es decir, un dibujo normal y corriente, vamos a abrirlo, cuchilla derecha, por ejemplo. Fijaros que es un dibujo, ¿vale? Y este dibujo, además, concretamente, es un bloque. ¿Os dais cuenta, no? Que podemos explotarlo, no tiene por qué ser bloque, ¿vale? Podemos explotarlo. Para que deje de ser bloque, lo único que tenemos que hacer es, pumba, explotarlo. Y ahora ya no es un bloque. Podéis observar que ya no es un bloque. Ahora son líneas, arcos y demás historias, ¿vale? Es así de fácil anular un bloque. Tan sencillo como explotarlo. Vale, nosotros aquí ahora podemos añadirle, pues qué sé yo, mira, podemos añadirle quizás un arco inicio, fin, radio, por ejemplo. El inicio ese, el fin este, y como radio pulso control para cambiar la dirección. ¿Dónde está mi arco? Que no lo veo. Ahí. Que me está enganchando a otro punto. Permitidme un momento. Inicio, fin. Este punto. Este punto. Ahora voy a ponerle aquí ninguno para que no me enganche nada. Y aún así no me dibuja el círculo, el arco. A ver, amigo, ¿quieres dibujarme el arco o no? Bueno, mira, lo haré a mano, que me vale más, porque en el momento que bajas un poco te lo oculta y no se ve. Vale, he hecho ese cambio y además aquí voy a recortar esto y voy a borrar esto. Vale, yo ahora esto lo guardo. Y ahora me voy a mi archivo original, me vengo aquí y automáticamente él me sale aquí un papelito, depende de la versión de AutoCAD, puede salirte una pantalla aquí o cualquier cosa, y me dice que un archivo de referencia ha cambiado y que puede ser necesario recargarlo. Bueno, pues le damos aquí, recargar, y automáticamente vemos que allí donde está referenciado este dibujo ha tenido el cambio, ¿vale? Editando un archivo externo. Claro, ¿qué pasa? Vamos a hacer otra cosita. Clic aquí. Yo aquí voy a crear, o mejor, voy a traer una copia de este bloque. Lo selecciono, control C, me vengo aquí, control V y lo pego aquí. Esto es un bloque, ¿vale? Lo he copiado del otro archivo a un archivo nuevo. Vale, yo voy a editar este bloque. Doble clic, sí. Y voy a añadirle aquí abajo, pues un círculo. Más o menos así. Y voy a recortar esto. Ese va a ser el bloque ahora. Cierro este editor, le digo que sí, que guarde los cambios. Y aquí me ha cambiado el bloque sin ningún tipo de problema. Si yo hago una copia de este,
y lo edito nuevamente, doble clic y paso a editarlo. Y ahora voy a añadirle aquí otra cosita más. Aquí en el centro voy a ponerle una bolita. ¿Vale? Cerrar, guardar, y fijaros que automáticamente todos los bloques se me han actualizado con ese cambio que yo hice aquí después de haberlos copiado. Pero, ¿qué ocurrirá en el archivo de donde yo saqué este? ¿Se habrá cambiado? Vamos a verlo. Vámonos a tijera hidráulica, que es donde está, y vaya, podemos observar que el bloque aquí no ha cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué no ha cambiado el bloque aquí? Vamos a probar con la referencia externa. Esta referencia externa yo la voy a insertar aquí. Me voy a insertar referencia de WG y salimos de aquí, a ver dónde está. Aquí está. Pues no sé si es la derecha, sí. Abrir y me vale. Y voy a insertarla 2 veces. Ahí está. Yo tengo la referencia externa de esta cuchilla insertada en este archivo que ni siquiera está guardado, y también la tengo aquí en la tijera hidráulica, ¿vale? Tengo la referencia a ese archivo. Voy a abrir, vamos a cerrar esta, voy a abrir otra vez la referencia externa, es decir, el archivo original, que sería este, y voy a volver a cambiar esto. Voy a devolverlo a como estaba, que no estoy muy seguro de cómo estaba, creo que era así. Pero si no era así, pues ahora lo va a ser. De mano, mira, voy a hacerle otra chorradilla aquí, que va a ir hasta aquí. Y aquí voy a recortar este trozo. Vale, ahora es así. Vale, yo guardo y cierro. Automáticamente me dice aquí que el archivo recarga cuchilla, que es así como se llama, perdón, cuchilla derecha, dice que la hay que recargar porque ha tenido un cambio. Muy bien, recarguemos. Automáticamente vemos que en el archivo este, que ni siquiera tengo guardado, ha cambiado. ¿Vale? Pero ¿ha pasado lo mismo en tijera hidráulica? Podemos observar que de momento no, pero nos dice que el archivo que ha cambiado, que si queremos recargarlo, le decimos que recargue y automáticamente vemos que también se ha actualizado el cambio en absolutamente todos los dibujos que tenemos insertados como referencia externa. Es decir, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Pues sacamos lo siguiente. Los bloques son exclusivos del archivo en el que estamos trabajando. Es decir, yo puedo en mi archivo insertar tantos bloques como yo quiera. Si modifico uno de ellos, se modifican todos los que son copia de ese mismo, se modifican con los nuevos cambios, bien sea añadir o quitar, da igual eso. Se modifican, pero se modifican únicamente en el archivo en el que estoy trabajando, nunca en otros archivos que yo pueda tener ahí. Primer problema de los bloques, ¿vale? Las referencias externas, en cambio, podemos observar que si modificamos el archivo original, esta referencia externa se va a modificar, más que se va a modificar, nos va a indicar que en el archivo original hay un cambio, que si nosotros queremos que ese cambio se vea efectuado en los archivos que abramos tantos como queramos, en donde esa referencia externa esté integrada, ¿vale? Esa es la primera diferencia que hay entre referencia externa y bloque, pero hay más. La segunda es el peso. Un bloque, ¿vale?, tiene un peso en megas, en memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Tanto peso en el disco duro de espacio como peso en memoria. Cuantos más vamos agregando, obviamente más peso en memoria tenemos. Hemos de decir, obviamente, que cuando nosotros insertamos un bloque, este tiene un peso, pero cuando insertamos más bloques, estos tienen mucho menos peso, porque son referencia de este, ¿vale? Por eso cuando modificamos uno, los otros se modifican, ¿vale? Porque son copias o clones, podemos decir, clones, realmente son clones, ¿vale?, de este. Entonces esos van a pesar siempre menos. No obstante,
como este bloque está metido dentro de nuestro archivo, obviamente nuestro archivo va a pesar más y va a tener en memoria más, o sea, la memoria va a estar más ocupada porque estos bloques están en memoria. Eso no ocurre con las referencias externas. ¿Por qué? Porque la referencia externa no está aquí realmente. Aquí lo que tenemos es un fantasma del archivo, que nosotros lo ponemos aquí única y exclusivamente, bueno, como referencia, nunca mejor dicho, ¿no? Para nosotros apoyarnos en él para hacer ciertas cosas, porque daros cuenta que nosotros podemos dibujar y podemos engancharnos perfectamente al centro, a las intersecciones, a los puntos medios, a los arcos, a lo que nosotros queramos de una referencia externa. Lo mismo exactamente igual que de un bloque, ¿vale? Podemos engancharnos a cualquier cosa de un bloque, ¿vale? Vemos que nos coge todos los puntos finales, intersecciones, referencias, etcétera, etcétera. Nos lo coge absolutamente todo. Sin embargo, el bloque lo tenemos en memoria y lo tenemos en nuestro archivo, y la referencia externa en memoria ocupa muy poco porque es simplemente un, ¿cómo decir?, un fantasma del archivo original. ¿Cuál es el problema de las referencias externas? Pues que si nosotros le mandamos a alguien el archivo y no adjuntamos los archivos de referencia externa, esa persona cuando abra el archivo se va a encontrar con que le va a decir lo que nos dijo a nosotros antes, de que no encuentra los archivos externos, ¿vale? El problema que tienen las referencias externas es eso, que para enviarle a alguien este dibujo deberíamos de añadir tijera hidráulica, pero también deberíamos de enviarle estas dos, y esa persona ha de colocar estos dos archivos en el mismo sitio donde meta este archivo, porque si no tampoco se los va a encontrar, ¿vale? Hace referencia siempre al lugar en el que está, aunque eso se puede modificar, pero se puede modificar cuando se crea. Vale. Otra duda más. ¿Cuándo debemos de utilizar referencias externas y cuándo debemos utilizar bloques? Bueno, yo los bloques suelo utilizarlos para cosas más o menos pequeñas, como por ejemplo, pues estas piezas que veis aquí, que son piezas relativamente simples, pues bloques, ¿vale? Estas las puse como referencia externa nada más que para el ejemplo, ¿vale? Pero obviamente utilizaría como bloques. Suelo utilizarlo normalmente en piezas pequeñas, ¿vale? Porque en piezas muy grandes, muy complejas, no suelo crear bloques con ellas porque es demasiado pesado. Entonces sería muy difícil de mover y ocupa mucha memoria. Entonces insertar una pieza aquí que pese 1 tonelada, pues bueno, se complicaría mucho, ¿vale? El poder manejarla. Para eso yo utilizo referencias externas, ¿vale? Cuando son archivos muy pesados, mejor referencias externas, porque no pesa tanto una referencia externa. Aunque el archivo sea pesado, al insertar una referencia externa debemos tener en cuenta que lo que nos inserta es una esencia realmente de ese archivo, con lo cual no va a pesar en memoria tanto como si pesaría un bloque, que el bloque es físico en nuestro archivo, ¿vale? La referencia externa, fijaros que si yo la selecciono, puedo editar el archivo original, etcétera, etcétera, pero no puedo editar aquí. Simplemente me dice la que es y si quiero abrir ese archivo, etcétera, etcétera. Pero no puedo editarlo como sí puedo editar un bloque aquí directamente, ¿vale? Me iría a abrir el archivo para que yo pudiera cambiar ese archivo. Al mismo tiempo, si me voy aquí y lo exploto, ¿vale? Yo la referencia externa, como podéis ver, no me permite explotarla, ¿vale? La referencia externa, como es, ya os digo, una especie de fantasma, ¿vale? Una referencia a algo que hay fuera, que está en otro plano, podemos decir, ¿no? Como un fantasma, por eso lo denomino un fantasma. No podemos operar con ello directamente, ¿vale? Sí que podemos engancharnos a ello, pero desde luego no podemos recortar una referencia externa, ¿vale? Aquí no podemos recortar absolutamente nada. Sí que podemos utilizarlo para recortar otras cosas. Fijaros que si yo pongo una línea aquí y yo cojo recortar y pulso botón derecho, fijaros como si me permite recortar utilizando la referencia externa como
bloque para recortar, ¿vale? Zona o área o cuchilla de recorte. Pero yo jamás puedo recortar una referencia externa, ¿vale? No puedo, digamos que está ahí, puedo operar con ella, pero no puedo modificarla. Fijaros que, perdón, dejadme recortar, cojo esta, selecciónamela, hombre, ahí. Y por mucho que yo intento, como veis, no me permite recortar una referencia externa, ¿vale? Sí puedo seleccionarla, etcétera, etcétera, pero jamás puedo copiarla, por supuesto, puedo copiarla, ¿vale? Puedo copiarla, incluso puedo escalarla, rotarla, lo que yo quiera hacer con ella sigue siendo una referencia externa, ¿vale? Pero desde luego no puedo modificarla de ninguna manera, como por ejemplo recortar, alargar, borrar. No puedo, bueno, borrarla sí que puedo, obviamente la puedo borrar. Una referencia externa la borro y se quita. Pero no puedo, por ejemplo, añadirle un empalme aquí. ¿Veis? No me deja añadirle un empalme, es decir, no es editable. Tampoco los bloques, ¿vale? Si yo quiero añadirle un empalme aquí al bloque, pues obviamente tampoco puedo, ¿vale? Si yo quiero recortar un bloque, tampoco puedo, como podéis ver, ¿vale? Tengo que entrar dentro del bloque y hacer el recorte ahí, nunca fuera, ¿vale? Eso es exactamente igual en referencias externas como en bloques, ¿vale? No puedo modificarlos de esa manera. Sin embargo, los bloques sí que puedo explotarlos para convertirlos a entidades estándar como líneas, arcos y demás. Sin embargo, una referencia externa, por mucho que yo intente explotarla, no lo voy a conseguir, ¿vale? Porque hace referencia a un archivo del exterior. Por tanto, no puedo hacer esa historia. A lo que íbamos. ¿Cuándo utilizar bloques y cuándo utilizar referencias externas? Bueno, como os dije, yo las referencias externas suelo utilizarlo con archivos tremendamente grandes. Por ejemplo, todo un plano quizás de muros de una vivienda. Es muy típico que tú cojas e insertes como referencia externa los muros. ¿Para qué? Para tenerlos debajo y poder por encima hacer el resto de historias, ¿no? No sé, pues por ejemplo, estamos haciendo, qué sé yo, una biela en un motor, o estamos diseñando una biela de un motor, pues lo suyo es tener todo el motor referenciado para saber pues dónde va cada cosa, ¿no? O dónde tengo que poner cada cosa, etcétera, etcétera. Es decir, yo las referencias externas las suelo utilizar para elementos excesivamente grandes y complejos, ¿vale? De manejar. Planos excesivamente grandes. Los bloques para cosas más o menos manejables, pequeñas, ¿no? Como, bueno, pues como pueden ser eso, los arbolitos que insertamos, las puertas, las ventanas, personas que ponemos, yo que sé, pues estas piezas que vemos aquí, que también se utilizan en mecánica, tornillos, tuercas, arandelas, distintos elementos que nosotros solemos utilizar para ensamblar piezas, ¿vale? Yo los bloques los suelo utilizar como piezas, única y exclusivamente. Y las referencias externas las suelo utilizar como conjunto que traigo para yo saber dónde colocar las cosas y obviamente tener una referencia de dónde van las cosas. No sé si me estoy explicando. Deciros también que las referencias externas, como ya sabéis, se suelen utilizar, o yo las utilizo y se suelen utilizar obviamente, cuando necesitamos que ese plano, esa pieza, lo que sea la referencia externa, esté en varios archivos a la vez y si necesitamos hacer una modificación se actualice en todos los archivos a la vez. Recordad que un bloque se actualiza si lo modificamos, pero solo en el archivo en el que tenemos ese bloque, ¿vale? En el momento que copiamos ese bloque para otro archivo, deja de ser una referencia a ese bloque, es un bloque independiente. Y por tanto, si modificamos el de un archivo, no se modifica el del otro archivo. Eso sí ocurre con las referencias externas, porque como está fuera y lo único que cargamos es una esencia de ese archivo, pues obviamente si modificamos la referencia externa, se va a cambiar en todos los planos que nosotros tengamos. Entonces, pongamos ejemplos. Puertas, ventanas, bloques.
Por ejemplo, toda la planta de instalación eléctrica, referencia externa. Toda la planta de muros, referencia externa. Toda la planta de pilares, etcétera, etcétera, referencia externa. Toda la capa de instalación de fontanería, pues como referencia externa. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la misma planta de fontanería, o sea, la misma capa de fontanería, podemos incrustarla en distintos archivos que tengamos de la misma planta, obviamente. Podemos incluso en otros que sean muy parecidos, ¿vale? Porque cuántas veces nos hemos encontrado con viviendas que son muy iguales en medidas, proporciones e incluso forma, ¿no? Y decir, hostia, pues no voy a hacer el trabajo dos veces, copio la instalación y la pego. Es lo que solemos hacer, copiar y pegar. Lo mejor es referenciar, porque lo que estamos haciendo es que ese mismo archivo esté en dos, ¿vale? Si nosotros copiamos y pegamos, tenemos el doble de espacio y el doble de memoria, mientras que si solamente tenemos, por ejemplo, una instalación eléctrica en un archivo y luego lo vamos a insertando como referencia externa en los sucesivos archivos que tengamos, pues solamente hace referencia a uno, ¿vale? Con lo cual vamos a tener mejor rendimiento en el ordenador porque va a ocupar mucha menos memoria, y también vamos a optimizar el espacio, porque de tener un archivo y un montón de referencias a tener el mismo archivo en todos, pues obviamente hay una diferencia de peso en megas, gigas o lo que sea, abismal, ¿vale? Normalmente las referencias externas se suelen utilizar, ya os digo, en planos bastante grandes, ¿vale? En una piezuca, en una pieza pequeña, pues a ver, puedes añadir la referencia externa para decir, mira, voy a probarlo, ¿no? Pero no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Salvo que necesites, pues eso, insertar esa pieza en distintos archivos y que al modificarla se te modifique todos los archivos. Entonces sí que tiene sentido, ¿vale? Pero para una cosa simple, pues no. Yo, por ejemplo, aquí pues inserté esto como referencia externa porque puedo modificar el original y en todos los planos que tenga de esta cizalla abierta, cerrada o en otra perspectiva, pues en este caso no es en 3D, pero si lo fuese también valdría, pues obviamente se me va a modificar en todos, tenga la vista que tenga. Y eso pues es una ventaja, que no tengo que estar repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿vale? La gente suele tirar mucho de copiar y pegar, y eso es un gran error, ¿vale? Porque al final es como si, no sé, en todos los sitios pones lo mismo, ¿vale? Metes lo mismo en todos los lados, copias y pegas, copias y pegas. ¿Para qué copias lo mismo y lo pegas cuando puedes tenerlo desde fuera e insertarlo, pesando muchísimo menos, ¿no? Ese sería el sentido de las referencias externas. Por otro lado, las referencias externas tienen otra virtud que no dice mucha gente o que mucha gente no comenta. Normalmente porque solo las grandes corporaciones lo pueden llegar a utilizar. Y es el multitrabajo, no sé cómo llamarlo, multitrabajo, multiusuario, como queráis llamarlo. Es decir, imaginaros que somos un equipo de personas, qué sé yo, 20, 30 personas, que estamos trabajando en la misma pieza, por ejemplo, en esta cizalla hidráulica. Uno se ocupa de hacer la botella hidráulica, el otro el pistón, otro trabaja en la orejeta, otro trabaja en la cizalla de la izquierda, otro en la derecha, el otro pistón, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cada operario, que puede estar en distintas partes del mundo, uno puede estar en Estados Unidos, otro puede estar en China y otro puede estar aquí al lado mío en Asturias, ¿no? Cada uno puede estar en un sitio distinto. Como hoy tenemos internet, pues no tenemos problema. Bueno, podemos tener, o yo que estoy, por ejemplo, trabajando, vamos a suponer que a mí el que me tocó trabajar es esta cuchilla, la izquierda. Vale, obviamente para yo poder trabajar con la cuchilla izquierda, seguramente necesitaré el resto de piezas como referencia, para yo saber hasta dónde tengo que llegar, qué radios tengo que poner, qué distancias, qué longitudes, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo puedo, si todos tenemos nuestro archivo y lo insertamos como referencia externa, yo puedo insertar la referencia externa del archivo que está dibujando un chino,
la referencia externa de lo que está haciendo un mexicano, la referencia externa de lo que está haciendo otro compañero de Panamá, otro de Italia y de donde y el de la cuchilla de la derecha que está en Rusia, por ejemplo, ¿no? Yo lo inserto como referencia externa, porque todos accedemos al mismo servidor en la nube, ¿no? Y yo cojo los archivos en los que está trabajando esta gente y me los inserto en mi dibujo como referencia externa para yo poder trabajar. Bien, cada vez que un compañero esté donde esté, Rusia, China o lo que sea, haga una modificación en su archivo, automáticamente a mi AutoCAD me va a decir que ese archivo ha sido modificado, que si lo quiero yo actualizar, lo actualizo y en tiempo real puedo tener el ensamblaje que están haciendo multitud de personas. En tiempo real lo puedo tener en mi ordenador actualizado, ¿vale? Lo que cada uno está haciendo en su país en el momento que quiera. Obviamente sabemos que hay horarios distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí pues tengo un horario y en Estados Unidos pues no sé si van 6 o 7 horas o más, o 9, no sé cuántas hay de diferencia, ¿no? Claro, cuando yo aquí empiezo a trabajar, pues a lo mejor allí están durmiendo. Y cuando yo me echo a dormir es allí cuando se despiertan. Bueno, pues lo que yo haya dibujado por el día, el operario que está en Estados Unidos, cuando abra su archivo, como tiene como referencia externa lo que yo estoy dibujando, inmediatamente que abra el archivo, le va a cantar aquí y le va a decir, hay unas novedades en el archivo, ¿deseas actualizarlas? En cuanto le dé a actualizar, él en tiempo real va a tener actualizado el trabajo que yo hice, para él poder seguir trabajando. Imaginaros las ventajas que pueden tener las referencias externas, ¿vale? Esto, como digo, no suele utilizarlo mucho la gente, ni siquiera suele saberlo, por el motivo de que, bueno, pues lo normal en las empresas técnicas es que haya uno o dos y que tal y como somos, pues ni se hablen en muchas ocasiones, porque yo me he encontrado de todo, de gente que simplemente está a lo suyo y no quiere trato ni con compañeros ni con nada. Bueno, pues porque en su momento pasaron ciertos problemas con algún otro y pagan justos por pecadores. De eso me he encontrado muchísimas cosas. Bueno, el tener ese tipo de desconocimiento y esa actitud pues conlleva a perder mucho el tiempo. ¿Por qué? Pues porque si tú estás trabajando en esta pieza y el otro está trabajando en otra, pues tienes que estar diciéndole, oye, pásame el archivo ese para yo poder incrustarlo aquí. Si encima es de estos que cualquier cosa que le pides pues le parece mal, pues en fin, os podéis hacer una idea, ¿no? Yo me he encontrado de todo, porque no sé si por desgracia en el mundo hay de todo. Y así como que te puedes encontrar gente muy amable y muy tal, también te los puedes encontrar que tela marinera, vale más de echarles de comer aparte, como solía decir mi abuela. Pues con esto nos ahorraríamos mucho esos problemas, ¿vale? Porque tú simplemente tienes referenciado el archivo de ese tío, hecho una vez, y cada vez que él haga una modificación y guarde, a ti te va a decir, ese tío ha hecho un cambio, ¿quieres actualizarlo? Actualizas y ya lo tienes tú aquí, no tienes que andar pidiéndole nada, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro la diferencia que hay entre referencias externas y bloques, que no son lo mismo, aunque pueden parecerlo, y por supuesto la utilidad de ambos. No obstante, en próximos vídeos, porque este ya os dije que iba a ser más teórico que otra cosa y un poco visual, en próximos vídeos vamos a empezar ya a trabajar con ello, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos crear un bloque y vamos a ver cómo podemos insertar una referencia externa. Y obviamente darles propiedades a cada uno, porque se pueden dar propiedades, ¿vale? Porque no hemos hablado nada de los atributos ni de ninguna otra cosa. Sí quiero deciros que dentro de un bloque puede haber más bloques, ¿vale? Podemos tener bloques dentro de bloques, y dentro de una referencia externa podemos tener referencias externas y bloques, ¿vale? Esto es como un árbol, podemos tener muchas cosas dentro de muchas cosas. Obviamente cuanto más tengamos dentro uno de otro, como si fuese de estas muñecas rusas que van unas dentro de otras, pues más complicado se nos va a hacer, ¿vale? Porque tenemos que ir abriendo uno para luego abrir el otro y así sucesivamente. No es conveniente, bueno, pues hacer muchos dentro de muchos, ¿vale? Aunque hay gente que sí que lo hace, pero bueno, en fin.
en el próximo vídeo vamos a empezar ya a trabajar con los bloques y con las referencias externas, ¿vale? Quizás empecemos con las referencias externas porque es más fácil lo que tenemos que ver, y luego continuaremos con los bloques porque los bloques tienen mucha más tela, ¿vale? Mucha más miga, porque los bloques tienen la posibilidad de añadir atributos, cosa que, por ejemplo, las referencias externas no. Sí que pueden tener atributos, pero por mediación de los bloques, ¿vale? Y como os dije, dentro de una referencia externa podemos tener bloques, con lo cual no hay problema, porque una referencia externa no es más que un dibujo de AutoCAD normal y corriente. Nosotros aquí podemos, o sea, como referencia externa puedes insertar aquello que quieras, que tenga extensión de WG, obviamente. Da igual lo que tengas, desde un círculo hasta un cuadrado o la forma más compleja que te puedas imaginar. Lo puedes utilizar como referencia externa. Y lo mismo los bloques. No es necesario que sean contornos cerrados, puede intersecarse, puede lo que quieras, ¿vale? En referencias externas y en bloques no hay límites. Lo único que tienes que tener es algo. Si tienes algo, lo puedes utilizar o como bloque o como referencia externa, ¿vale? Pero bueno, veremos unas ciertas pautas que hay, porque la gente normalmente los bloques suelen utilizar bloques hechos por otra gente, y hay gente que yo no sé qué diantres hace a la hora de crear bloques o a la hora de dibujar, que hacen cosas muy raras, desde utilizar capas que luego cuando tú lo insertas pues pasan cosas como de repente inserté un bloque y me cambió de color, o aparece raro, elevado en 3D, bueno, cosas muy raras, ¿vale? Todo ello vamos a ir viéndolo poco a poco, por eso os digo que vamos a utilizar probablemente varios vídeos, porque tanto los bloques como las referencias externas tienen mucha miga, más los bloques que las referencias externas. Pero bueno, en los próximos vídeos lo vamos a ir viendo. Espero que os guste aunque es un poco rollo, ya sé que la teoría no gusta a nadie, pero hay que verla, no hay más remedio. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Hasta la próxima.